Buenas tardes, bienvenidos a la presentación de Fundamento de las Máquinas Síncronas de la materia de Máquinas Eléctricas 3 del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión Maracay. Mi nombre es Emiro Urdaneta. ¿Qué es una máquina síncrona? Las máquinas síncronas o máquina sincrónica es un convertidor electromecánico de energía con una pieza giratoria denominada rotor o campo, cuya bobina se excita mediante la inyección de una corriente continua, y una pieza fija denominada estator o armadura, por cuyas bobinas circula corriente alterna. Las corrientes alternas que circulan por los enrollados del estator producen un campo magnético rotatorio que gira en el entrehierro de la máquina con la frecuencia angular de las corrientes de armadura. El rotor debe girar a la misma velocidad del campo magnético rotatorio producido en el estator para que el toque eléctrico medio pueda ser diferente de cero. Explicando un poco esto, por eso es que se les llaman máquinas síncronas, ya que ellas deben sincronizarse el movimiento del rotor con el campo magnético giratorio del estator. Aspectos constructivos, enfocados ahorita por ahora en las partes de devanados. La máquina síncrona es una máquina reversible, ya que se puede utilizar como generador de corriente alterna o como motor síncrono. Está constituido por dos devanados independientes. El devanado inductor, construido en forma de arrollamiento, concentrado o distribuido en ranuras, alimentado por corriente continua que da lugar a los puntos de la máquina y que se colocan en el rotor, y un devanado inducido distribuido formando un arrollamiento trifásico recorrido por corriente alterna ubicado en el estator, que está construido de un material ferromagnético, generalmente de chapas de silicio, de acero al silicio. Devanados del rotor y armadura. Tipos de devanados del rotor. Los inducidos generalmente tienen dos tipos de arrollamiento o devanados: el imbrincado y el ondulado. Devanado imbrincado. En este tipo de devanados, sus dos extremos están conectados a dos delgas adyacentes. Si el extremo final de la bobina se conecta a la delga siguiente, se tiene un devanado imbrincado progresivo Y sub 0 igual a 1, Y sub 6 igual a 1. Si el extremo final se conecta a la delga anterior, se tiene un devanado imbrincado regresivo Y sub 6 igual a menos 1. Devanado ondulado. El devanado ondulado o serie es otra manera de conectar la bobina a las delgas del colector. En este enrollamiento, el final de la segunda bobina se conecta a una delga adyacente, donde comenzó la primera. Es decir, entre dos delgas adyacentes hay dos bobinas en serie, cada una de las cuales tiene un lado frente a un polo. El voltaje final es la suma de los voltajes inducidos frente a cada polo y no puede haber desequilibrio de tensión. Devanados de rotor y armadura. Un motor monofásico tiene dos grupos de devanados en el estator: devanado principal o devanado de trabajo, y el otro grupo sería el devanado auxiliar o de arranque. Estos dos devanados están conectados en paralelo al voltaje de línea. El devanado de trabajo está conformado por conductores gruesos y tiene más espiras que el devanado de arranque. El devanado de arranque tiene menos espiras de sección delgada. Circuito equivalente de una máquina síncrona. El principio de funcionamiento de un motor de inducción es el mismo que el de un transformador. Por tanto, sus circuitos equivalentes son muy similares. Esta similitud se debe a que un motor de inducción está presente la acción transformadora, es decir, el circuito del estator induce voltaje y corrientes en el circuito del rotor. Como podemos ver, se vendría siendo resistencia inducida por fase, seguido de la caída inductiva, L sub W, seguido de
la corriente, que vendría siendo la tensión inducida por fase, y tensión de fase de la línea, que se está representada con la letra U. Excitación del generador sincrónico o síncrono. El sistema de excitación de un generador síncrono, además de proveer de corriente continua al devanado de campo, contiene varias funciones de control y protección que repercuten sobre el comportamiento dinámico del sistema eléctrico. Esta sección aborda el sistema de excitación únicamente desde el punto de vista de control de sistemas eléctricos. Desde esta perspectiva, las principales funciones del control del sistema de excitación consiste básicamente en el control de tensión y de potencia reactiva y en la mejora de la estabilidad del sistema eléctrico. También puede repercutir sobre el sistema diversas funciones de protección que aseguran que no se sobrepasen los límites de función de la máquina. Curva de vacío y cortocircuito. Prueba de circuito abierto. La prueba a circuito abierto o prueba sin carga consiste en colocar el generador en vacío, es decir, sin carga alguna en sus bornes, haciéndola girar a su velocidad nominal y con corriente de campo inicialmente igual a cero. Al ir aumentando gradualmente el valor de la corriente de campo, se obtiene diversos valores de tensión en sus bornes, ya que la corriente que circula por la armadura siempre será cero debido a que se encuentra en vacío. Se obtendrá que, gracias a esta prueba, con los valores obtenidos, se pueda formar la curva característica de vacío, que permite encontrar la tensión interna generada por una corriente de campo dada. El procedimiento de la prueba es: paso 1. Se abre el circuito de los terminales del generador. Paso 2. Se lleva la máquina a la velocidad síncrona mediante un sistema mecánico externo. Paso 3. Poco a poco se aumenta la intensidad de campo y se mide la tensión abierta en los bornes. Como no hay corrientes en la armadura, la tensión en los bornes de medida es la tensión inducida. Curvas de vacío y cortocircuito. Prueba de cortocircuito. Como su nombre lo indica, la prueba de cortocircuito se lleva a cabo con los terminales de la máquina de un cortocircuito. Consiste en llevar la corriente de campo a cero, para luego cortocircuitar los bornes del generador y proseguir a ir incrementando la corriente de campo. Los procedimientos es como lo muestran en los siguientes pasos. Paso 1. Se establece el campo a cero. Paso 2. Se pone en cortocircuito los terminales. Paso 3. Se acciona el generador a la velocidad síncrona con el sistema mecánico externo. Paso 4. Poco a poco se aumenta la corriente del devanado de campo hasta que la corriente de cortocircuito de la armadura alcance el valor nominal de diseño. La prueba en cortocircuito brinda información acerca de las potencialidades de corriente de un generador síncrono. Potencia y par o momento de torsión. Cuando un motor síncrono opera bajo carga, absorbe potencia activa de la línea. La potencia está dada por la ecuación P igual a E sub 0 por E dividido entre X sub S, seno de phi, donde la potencia activa absorbida por el motor depende del voltaje de suministro E, del voltaje de excitación E sub 0 y del ángulo de fase entre ellos. Si omitimos las pérdidas relativamente pequeñas en el hierro y eléctricas en el estator, toda la potencia que transmite el rotor a través del entrehierro. Toda la potencia se transmite al rotor a través del entrehierro. Esto es similar a la potencia P sub R, transmitida a través del entrehierro de un motor de inducción. Sin embargo, en un motor síncrono, las pérdidas eléctricas en el rotor son compensadas completamente por la fuente de corriente directa. En consecuencia, toda la potencia transmitida a través del entrehierro está disponible en forma de potencia mecánica. Potencia y par o momento de torsión. Continuando con la exposición. Así, la potencia mecánica desarrollada por un motor síncrono se expresa mediante la ecuación la mencionada anteriormente, donde P es la potencia mecánica del motor por fase. E sub 0 es igual al voltaje de línea neutro inducido por la corriente. E es igual al voltaje de línea a neutro de la fuente. X sub S es igual a la
reactancia síncrona por fase calculada en ohmios. Y phi es igual al ángulo del par o momento de torsión entre E sub 0 y E. Esta ecuación indica que la potencia mecánica se incrementa en los ángulos del par o momento de torsión y su valor máximo se alcanza cuando es de 90 grados. Los polos del rotor están entonces a la mitad entre los polos norte y sur del estator. La potencia pico máxima por fase está dada por P máxima igual a E sub 0 por E entre X sub S. En lo concerniente al par o momento de torsión es directamente proporcional a la potencia mecánica porque la velocidad del rotor es fija. El par o momento de torsión se obtiene con la ecuación T igual a 9.55 por P entre N sub S, donde T es igual a par o momento de torsión por fase, P es igual a potencia mecánica por fase, N sub S es igual a la velocidad síncrona y 9.55 es igual a una constante, valor exacto igual a 60 sobre 2 por pi. El par o momento de torsión máximo que el motor puede desarrollar se llama momento de torsión crítico o límite. Ocurre cuando phi es igual a 90 grados. Tasa de factor de potencia. La mayoría de los motores síncronos están diseñados para operar con un factor de potencia unitario. Sin embargo, si también tienen que suministrar potencia reactiva, en general se diseñan para operar con un factor de potencia a plena carga de 0.8, adelantando. Un motor diseñado para un factor de potencia de 0.8 puede suministrar potencia reactiva igual a 75% de su carga mecánica nominal. Los motores diseñados para operar con factores de potencia adelantados son más grandes y más costosos que los motores de factor de potencia unitario. La razón es que para una capacidad de caballos de fuerza dada, tanto la corriente directa de excitación como la corriente del estator son más altas. Sincronización de un motor síncrono. El motor síncrono no puede arrancar por sí solo. La acción del campo magnético rotativo al pasar delante de los polos del rotor de distinto nombre intenta arrastrarlo e iniciar el giro del rotor. Pero la pequeña duración del impulso no es suficiente para arrastrar el rotor, venciendo la inercia y la resistencia a la rotación que tenga el motor. El rotor vibrará, pero no iniciará la rotación. Para que inicie la rotación se ha de lanzar a la velocidad de sincronismo. Después el rotor continuará girando a esta velocidad. El motor requerirá de algún dispositivo para el arranque. Por otro lado, la solución a los problemas de pérdida de sincronismo consiste en montar un conjunto de captadores de posición capaces de detectar con precisión la posición de los polos del rotor del motor con respecto a la posición de las bobinas del estator. Conociendo la posición del rotor, la electrónica de potencia que manda las corrientes del motor ajusta fase y frecuencia para realizar el arranque del motor desde cero, RPM. También se evita que en funcionamiento con cargas muy altas el desfase entre los polos del rotor del campo giratorio del estator alcance un valor tal que el motor se desacople y pierda la sincronización. Esto es todo. Gracias por su atención. Espero que se haya entendido un poco más lo que es fundamentos de las máquinas síncronas.